Arratsaldeon, mundu guztiari, ongi etorriak Nafarroko Kirol eta Jarduera Fisiko Institutora. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al Centro de Estudios y de Investigación del Deporte. Como sabéis, dependemos del Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física. Y bueno, lo primero, dar las gracias a Sara Maldonado por su presencia aquí, ya que tiene una agenda muy apretada. Bueno, yo no me quiero alargar, le voy a hacer una breve introducción, aunque su currículum es muy largo. Voy a decir 4 pinceladas y le daré la palabra, ¿vale? Bueno, ella es profesora en la UPV, ¿vale?, del Departamento de Educación Física y Deportiva. Ella es doctora y licenciada en Ciencias de Actividad Física y Deporte, y también ha hecho un máster de alto rendimiento, ¿vale?, en Madrid. Luego, ella es especialista de entrenamiento físico en rehabilitación cardíaca y también, bueno, ha tenido pues, acreditación de europea para la prevención y rehabilitación cardiovascular en diferentes años. Y bueno, sin más, darle paso a ella con un fuerte aplauso y darle la bienvenida. Bueno, vale. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, pasera handia da hemen egotea, da lehenengo aldiz hemen hitz egiten dudala, eta bueno, pues pozik egoteagatik. Muchas gracias por haber venido. Veo a unos cuantos antiguos y actuales alumnos, me hace mucha ilusión. Probablemente algunas de las imágenes que veáis pues para vosotros son conocidas. Y primero, para empezar, después de agradecer la presentación y la invitación del instituto, quisiera saber cuántas personas son graduados, graduadas, licenciados, licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, más o menos para saber con cuánta gente. Bueno, vale. Y el resto, pues no sé si son especialistas en otras áreas relacionadas con la actividad física. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien el audio? ¿Sí? Vale. Cuando me llamaron para dar esta charla, bueno, yo siempre pongo por delante lo que es nuestra especialidad, el ejercicio físico, y seguro que habéis tenido en los últimos años esa información boom que nos está llegando de lo importante que es y lo bueno y lo saludable que es. Entonces, por eso el título de necesidad, ¿no? Porque ya no tenemos que dar una opción, sino que ya es necesario esa actividad física, ese ejercicio físico, para realmente, en el ámbito que hoy vamos a hablar, que es un poco el riesgo cardiovascular, veamos la importancia. Entonces voy a intentar no ser demasiado técnica, pero es necesario que valoremos y que tengamos en cuenta los principales factores que nos van a llevar a la enfermedad, el por qué es importante el ejercicio físico, qué es lo que sucede si no hacemos, cuáles son los beneficios cuando hacemos, y luego acabaré dando pinceladas de lo que son las recomendaciones más actuales en el ámbito del ejercicio físico. No voy a dar recetas, porque para eso estamos los especialistas en ejercicio físico, para luego diseñar el ejercicio físico, pero sí lo que son las recomendaciones más actuales y más contemporáneas. Bueno, la enfermedad cardiovascular, aunque tuvimos la pandemia de por medio estos últimos años y aunque el cáncer sigue ahí azotando, sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, pero luego hay otra cosa que me gustaría decir, porque siempre se nos queda ahí un poco como en el tintero, a ver si acierto con el puntero, aquí. Y me gusta siempre meter la cuña de la mujer, ¿no? Parece ser, y siempre que parece que hay más hombres que mujeres, las personas afectadas por enfermedad cardiovascular, pero una vez que llegamos a la menopausia, una vez que no tenemos ese factor protector de los estrógenos, la enfermedad cardiovascular en las mujeres, como podéis observar, tiene un pico enorme. Y esa es una de las causas de que en las mujeres muchas de las veces está infradiagnosticada la enfermedad, porque dice, bueno, es mujer y no le va a afectar. Y por otro lado, podemos ver en las estadísticas, bueno, pues que realmente hay una afectación muy grande de las mujeres después de la menopausia. Por lo tanto, no tenemos que infradiagnosticar o infracreer
que las mujeres puedan no morir con enfermedad cardiovascular. Lo podéis observar como ya nos dicen que mueren casi 8.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular al año y más después de la menopausia, por eso es tan importante tener en cuenta esa edad de la mujer. Y de momento está por encima del cáncer, aunque el cáncer es cierto que está avanzando a pasos muy rápidos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pero en la enfermedad cardiovascular, lo bueno, entre comillas, que tiene es que si nosotros controlamos los factores de riesgo que nos llevan a esa enfermedad, bueno, pues podemos descender mucho la causa de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Como veis, si lo miramos por comunidades autónomas a nivel del Estado, bueno, lo que es País Vasco y Navarra no estamos tan mal comparado con el sur, pero es cierto que sigue ascendiendo y más, como vamos a ver, debido a esa falta de ejercicio físico, a esa falta de movimiento, a esa falta de actividad física. Bueno, pero ¿qué es la enfermedad? Me ha cambiado las letras, lo tenía un poco más mono, pero me ha cambiado las letras el ordenador. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? A veces nos centramos mucho en el corazón, y no es solo el corazón. Acordaros que el corazón es el motor y a partir de ahí se transporta toda la sangre, todo el riego sanguíneo que nos tiene que llegar a todos los diferentes órganos del cuerpo humano. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular afecta al corazón como motor, pero a todos los vasos sanguíneos. Y ahí es donde vamos a llegar a lo que voy a intentar explicaros, que es la afectación principal. Es decir, la afectación principal la mayoría de las veces y sobre todo con riesgo cardiovascular va a estar en los vasos sanguíneos, porque son los que llevan la sangre al corazón. Imaginaros, es como si tuviéramos que ir a un punto, a un almacén, y necesitamos ir con carreteras y camiones cargados de cosas que tenemos que llevar a ese almacén. Si las carreteras están sucias y si las carreteras son muy estrechas o son los carriles muy pequeños, nos va a costar mucho llegar. Bueno, pues lo mismo pasa con los vasos sanguíneos. Intento simplificar, Vemos aquí, por un lado, aquí abajo, aparece infarto de miocardio, angina de pecho, muerte súbita, aquí aparece lo que es un ictus, una enfermedad cerebrovascular, y aquí son los vasos más afectados, las arterias que llevan la sangre al corazón y las arterias que llevan la sangre al cerebro. Bien, si esas arterias, esas carreteras que llevan la sangre están, como he dicho, sucias, están estrechas, no pueden circular bien los camiones que llevan es lo que vamos a necesitar, los sustratos, bueno, aparece lo que es la arteriosclerosis, ¿vale? Entendida, ahora vamos a ver cómo ese estrechamiento de los caminos que llevan la sangre. En este sentido, si aparece ese estrechamiento, si aparece esa dificultad para transportar la sangre, aparece lo que se llama disfunción endotelial. Y aquí aparece otra palabreja que es el endotelio, y vamos a entender muy fácil lo que es el endotelio. Si vemos las arterias y las venas, tenemos las venas y las arterias, tienen diferentes capas. La capa más profunda, que es una capa lisa, una capa muy finita, se llama endotelio. Y esa capa es la que tiene que estar súper limpia y súper clara para que ese transporte de sangre sea el adecuado, ¿vale? Entonces, cuando ese endotelio, esa capa interna, tiene dificultad para transportar la sangre, es lo que llamamos disfunción endotelial. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que provoca que ese endotelio, que esa capa interna, esté mal, no esté en la correcta situación para transportar esa sangre. Mirad, esto es una arteria, es un vaso sanguíneo. La parte interna, como he dicho, es el endotelio, y esto seguro que os suena a todos, las placas de colesterol, ¿vale? Esas placas de colesterol, hace unos cuantos años, bueno, pues la gente se empezaba a preocupar hacia los 40, los 50, las mujeres después de la menopausia, los hombres un poquito más tarde, pero estamos viendo que en estos momentos, con el nivel de actividad física que en muchos casos los niños no tienen, bueno, empieza a haber una acumulación de placas de colesterol ya en las primeras edades tempranas de la vida. Imaginaros eso, a no ser que cambiemos nuestro estilo de vida, va a ir cada vez a más. Si esas placas se rompen, ¿qué forman? Un trombo. Y si forman un trombo, ¿qué pasa? Que no puede circular la sangre. Y es ahí donde nos aparece el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, que sería un ictus, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a intentar evitar
porque es lo que provoca esa inflamación que se llama, que estropea esa capa interna, ese endotelio, y lo que provoca lo que se llama la aterosclerosis, ese ateroma, esa placa. Aquí veis las diferentes fases, una arteria saludable, los depósitos iniciales que empiezan a acumularse, empieza a acumularse más placa, veis que se estrecha el camino por donde tiene que ir esa sangre y se puede obstruir completamente. Aquí lo que veis, estas son las arterias coronarias, son las que llevan la sangre a todo el miocardio, al músculo del corazón. Si no llega la sangre a cualquier parte del músculo del corazón porque ha habido un trombo, es cuando aparece el infarto de miocardio. Y lo mismo sucedería con las arterias carótidas que llevan la sangre al cerebro, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que intentar evitar con los factores de riesgo cardiovascular que vamos a hablar. Por eso hablamos siempre de prevención. La prevención primaria sería intentar controlar esos factores de riesgo de los que vamos a hablar para que no suceda lo que se llama el evento cardiovascular. Por ejemplo, lo más conocido, ictus, infarto de miocardio. Una vez que ha sucedido ese evento cardiovascular, ya estaríamos hablando de lo que se denomina prevención secundaria, y así sucesivamente. Entonces, en esa prevención entra lo que se llama, bueno, pues el estilo de vida, y nosotros vamos a hablar principalmente de lo que sería aplicar el ejercicio físico. Entonces, para entender la enfermedad cardiovascular tenemos que entender ese concepto que hemos explicado ahora inicialmente, ese concepto de aterosclerosis, que está claro que va a depender de diferentes factores. Igual, mucha gente dice, no, es que mis padres tenían colesterol, entonces yo lo voy a heredar. Bueno, puedes tener tendencia a, pero eso no es excusa para decir, como lo voy a heredar, no hago nada por ello. Entonces, si tú aplicas un estilo de vida saludable, puedes evitar esa tendencia de tus genes a ir hacia la enfermedad. Los puedes desplazar de alguna manera, ¿vale? Es como, mis padres tienen obesidad y diabetes, yo voy a heredarlo. Bueno, tienes más probabilidades porque les tienes ahí los genes, pero el estilo de vida lo puedes acompañar para que esos genes se expresen de otra manera que no sea en la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que controlar son estos factores de riesgo. La historia, la genética, es complicado, la podemos que no se exprese como nosotros, que no se exprese hacia la enfermedad, sino que se exprese hacia la salud, pero lo que tenemos que intentar modificar van a ser los factores de riesgo. Entonces, hay unos, como he dicho, no modificables. Tenemos sexo, diferenciado de género, sexo, ¿vale? Tenemos una edad, tenemos el genotipo, es decir, los genes. Luego, quiero incluir ahí, que lo he dicho porque no se incluye en las guías, aunque se está empezando a hablar de ello, del tema de la menopausia, que es principalmente, es un factor de riesgo ya que se tiene que considerar y que no es modificable, llega, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y luego está el comportamiento, es decir, ¿qué hacemos nosotros? ¿Comemos bien? ¿Hacemos ejercicio físico? ¿Tenemos hábito de tabaquismo? ¿Tenemos una vida laboral y familiar que nos lleva al estrés? Bueno, pues esto es ¿qué hacemos nosotros? Que tiene unas consecuencias si no lo cambiamos. Y esas consecuencias son que van a aparecer unos factores de riesgo que ya se consideran enfermedad, como son la diabetes, un control malo de la glucosa, la obesidad, una adiposidad excesiva de forma, vamos a decir, con enfermedad, porque vamos a hablar luego de personas obesas pero que hacen ejercicio físico, que es diferente. Valores de tensión arterial altos, es decir, mucha presión en las arterias que tienen que hacer mucha fuerza para bombear esa sangre. Y un control negativo de lípidos, mucha acumulación de lípidos en sangre. Entonces, si nuestro comportamiento no es el adecuado, no controlamos el estrés, la dieta, el tabaco y la actividad física, van a aparecer unas enfermedades que se consideran factores de riesgo muy altos para que aparezca la enfermedad cardiovascular. Teniendo todo esto en cuenta, vuelvo a aparecer aquí la imagen esta famosa, que os he dicho, es la que tenéis que tener en cuenta para la enfermedad cardiovascular, es decir, ese endotelio es el que tenemos que cuidar, ese endotelio es el que tenemos que cuidar para que no aparezcan estas placas de colesterol, veis aquí la acumulación también, que puede provocar ese trombo y un futuro infarto de miocardio.
En esta diapo os quiero hacer mención a la obesidad, ¿vale? Entonces, la obesidad está considerada un factor de riesgo cardiovascular, eso está claro, pero en estos momentos es más importante el músculo esquelético que la propia obesidad. Es decir, que una persona tenga un índice de masa corporal muy alto se quita un poquito la importancia si esa persona está haciendo ejercicio físico, si esa persona es activa, si su músculo esquelético tiene dinamismo, si su músculo esquelético tiene fuerza, ¿vale? Entonces, en estos momentos es importante la obesidad, pero se le está dando más importancia al órgano, al músculo esquelético en esas personas que tienen obesidad. Entonces, para intentar que la obesidad no sea una frustración para la propia persona, que muchas veces es muy complicado, personas que llevan 15, 20, 30 años con obesidad, es muy difícil que dejen de ser obesas, muy complicado. Sabéis que cuando el adipocito, la célula grasa, nace, ahí se queda. Puede estar más grande o puede estar más pequeña, ¿vale? Por eso es tan importante evitar la obesidad en los niños y en las niñas, porque niño o niña obeso es muy complicado revertir esa situación. Entonces, el adipocito lo tenemos ahí, vamos a intentar que no crezca mucho, pero una vez que está, bueno, pues ¿cómo lo podemos de alguna manera remediar? Que le gane el músculo esquelético, que esa guerra que vamos a hablar ahora entre músculo esquelético, adipocito, célula grasa, que la gane el músculo esquelético. Y solo le puede ganar si nos movemos, haciendo ejercicio físico, no hay más, no hay más. Vamos a empezar con los factores de riesgo, de los que hemos hablado. Estamos aquí el alcohol y el tabaco. Muy rápidamente, no voy a explicar demasiado. Iker podría estar explicando esta diapositiva, algunos de mis estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con el tabaco? Bueno, el tabaco, aunque desde el 2000 ya la ley cambió muchas cosas, ¿no? Tenéis solamente para que sepáis qué es lo que hace cada vez que fumamos o cada vez que fuma una persona un cigarrillo, ¿vale? Y vamos a hablar que es lo mismo con los cigarrillos electrónicos. Toda la nicotina y todos los elementos que tienen tóxicos el tabaco, lo que hacen es que hacen que la sangre sea más espesa. ¿Os acordáis de lo que os he dicho ahora del endotelio y que queremos que transporte, que vaya la sangre limpia? Vale, pues lo que hace es que acelera la acumulación de posibles trombos, ¿vale? Hace que la sangre vaya muchísimo más espesa. Y además, el oxígeno en sangre, recordar que se transporta a través de la hemoglobina, que es una proteína. Y esa hemoglobina tiene unos sitios para transportar la sangre, exactamente 4. Cada vez que una persona fuma, el dióxido de carbono que se provoca a través del tabaco desplaza el oxígeno y en cada molécula de hemoglobina, en lugar de haber 4 sitios para el oxígeno, esos sitios los va a coger el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Esos glóbulos rojos que transportan tienen muchísima menor capacidad de transportar oxígeno, porque prevalece lo que estamos provocando con el fumar, con el tabaquismo. Y además, por otro lado, tenemos que quitarnos la idea que nos están metiendo a través de la publicidad de que los cigarrillos electrónicos son menos tóxicos que el tabaco normal de toda la vida, que no lo es, ¿vale? Entonces, los cigarrillos electrónicos y la salud cardiovascular son igual de tóxicos, aunque tengan vapores, aunque tengan sabores a fresa, son igual de tóxicos. Ya la organización o la Sociedad Española de Cardiología nos lo está diciendo bien claro. La nicotina es una sustancia tóxica, también presente en los cigarrillos electrónicos, sigue siendo y es tóxico, acelera la frecuencia cardíaca a niveles altos, aumenta la tensión arterial, aumenta el riesgo de infarto de miocardio por esos trombos que pueden suceder, y hay picos de adrenalina. La adrenalina lo que hace es subir la frecuencia cardíaca de una manera anormal, ¿vale? Por lo tanto, ese vapeo, yo no sé aquí si se ve mucho, pero yo este verano que he estado fuera de casa de vacaciones me he quedado asustada de la cantidad de gente que vapea. Entonces, yo no sé si al final es como un poco como que queda muy snob estar con el cigarrillo ahí todo el día y tal, pero es igual de tóxico, entonces que lo tengáis en cuenta. El hacer una prueba de esfuerzo a una persona que ha hecho justo antes de hacer la prueba de esfuerzo, ha fumado un cigarrillo, ya sea electrónico o el cigarrillo tradicional, desciende hasta un 20-25% de lo que es su capacidad de transporte de oxígeno. O sea, fijaros lo importante que es. Y luego, esto para que se tenga en cuenta,
el humo que se llama de segunda mano. Me parece un horror que estén los padres fumando al lado de los niños. Es decir, esos niños, esas niñas están fumando al final. Entonces, hay una asociación directa con los indicadores de riesgo cardiovascular de esas personas que están respirando el humo que se llama de segunda mano. Entonces, tener una persona que esté fumando al lado es igual de tóxico, para que se tenga en cuenta. Esto simplemente lo suelo poner porque me gusta que veáis qué sucede cuando una persona deja de fumar. Pero es que fijaros, a los 20 minutos lo que es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial ya desciende. 20 minutos sin fumar ya empiezan los valores a controlarse mejor. Y después de un año el riesgo de infarto de miocardio desciende a la mitad. Entonces, fijaros cómo el efecto que tiene y lo resiliente que es en gran medida nuestro sistema cardiovascular cuando nos comportamos de una manera más sana. Luego os quería hablar del alcohol. El alcohol, como sabéis, en País Vasco, Navarra, es algo que bueno, lo vemos como normal. Yo muchas veces les pregunto a los pacientes, ¿y usted bebe alcohol? No. ¿Y bebe vino? Ah, sí. Entonces, el vino como que no lo tomamos como alcohol, ¿no? Y hay un porcentaje grande de pacientes con riesgo cardiovascular que cena todas las noches con vino o que come todos los días con vino. Quitaros de la cabeza ya, y a nivel médico también ya está totalmente cambiado, eso de una copita al día de vino, no, y menos para las personas que tienen riesgo cardiovascular. Yo no os voy a decir que no, que el fin de semana, bueno, pero no todos los días alcohol. Entonces, hay estudios que dicen que más de 10 unidades de alcohol a la semana, una unidad es una cerveza, una unidad es una copa de vino, una unidad es una unidad. Entonces, 10 a la semana, si una persona bebe todos los días, está claro que supera con creces 10 unidades a la semana. Entonces, el riesgo de tener enfermedad cardiovascular asciende muchísimo. ¿Pero por qué? Me preguntaréis, ¿no? ¿Por qué asciende el riesgo de esos trombos y de esa enfermedad cardiovascular? Mirad, una de las cosas que hace el alcohol tiene un componente que es el tóxico, que se denomina etanol, ¿vale? En cuanto ingerimos alcohol, el sistema de oxidación de las grasas se paraliza, hace plop. ¿Por qué? Porque el cuerpo prioriza la metabolización, la limpieza de ese alcohol que hemos empezado a beber. Nuestro cuerpo se pone en alerta y dice, oh, lo primero tengo que quitar lo tóxico. Entonces lo tóxico es el alcohol. Entonces paraliza el resto de metabolizaciones, es decir, lo que se llama la lipólisis, la oxidación de los ácidos grasos, la para totalmente. Primero tiene que limpiar el cuerpo de ese alcohol, de ese tóxico que es el etanol, ¿vale? Pero es que encima el alcohol se convierte directamente en grasa, paraliza la oxidación de las grasas y el alcohol ingerido se convierte en grasa. Fijaros, cada vez que ingerimos, cuando comemos los alimentos con diferentes, la composición tienen los macronutrientes, ¿no? Y los macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas. Cada gramo de proteína son 4 kilocalorías, cada gramo de carbohidratos son 4 kilocalorías, cada gramo de grasa son 9 kilocalorías y el alcohol cada gramo son 7. Entonces, y fijaros, casi podemos equiparar lo que es la grasa con el alcohol. Entonces, ¿por qué muchas personas con obesidad no conseguimos que bajen de peso aún haciendo ejercicio físico y pueden decir que igual están controlando la dieta? Si no controlan la ingesta de alcohol, va a ser muy complicado reducir la grasa, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis también en cuenta, que cuando hagáis vuestras entrevistas a personas que estéis entrenando, es súper importante el control de la grasa, pero por este tema, porque paraliza totalmente la oxidación de los lípidos. Vamos a recordar, que ya lo sabréis todos, la diferencia entre comportamiento sedentario, inactividad física, actividad física y ejercicio físico. Es decir, comportamiento sedentario es en el que en estos momentos estáis teniendo vosotros. Estáis sentados sin hacer nada. Si queréis podéis mover los tobillos y igual circuláis un poco la sangre, pero es comportamiento sedentario porque tiempo que estáis sentados o recostados sin estar durmiendo.
Inactividad física se considera esa persona que no cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Luego las recordamos: 175, 150 minutos, 300, 150 minutos a intensidad moderada, intensidad intensa, 75, 150 y el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Actividad física es la persona que tiene un nivel alto de gasto calórico moviéndose, y además cumple las recomendaciones de la OMS. Y ejercicio, la diferencia es que esa actividad física es ordenada, estructurada, organizada, con los principios FIT nuestros de frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, y tiene un objetivo. Entonces normalmente es actividad con mucha más intensidad y con un objetivo de mejora de la condición física. El problema de hoy en día es que pasamos demasiado tiempo sentadas y sentados. Nuestro genoma, para lo que nuestro cuerpo tiene, no está diseñado para estar tanto tiempo sentados, y entonces es cuando aparece la enfermedad. Entonces tenemos de alguna manera que intentar romper todo ese tiempo que estamos sentados, hacer movimientos durante todo el día, aunque no sean organizados de ir al gimnasio, pero que rompan ese tiempo de sedentarismo. Aquí os pongo una diapositiva, lo que significa de dónde gastamos las calorías durante el día. Bueno, tenemos por un lado el gasto metabólico de reposo, es decir, lo que necesita nuestro cuerpo para vivir, que eso gasta calorías. El efecto térmico de los alimentos, es decir, cada vez que hacemos la digestión gastamos calorías. Y luego tenemos dos componentes más relacionados con la actividad física. Uno se llama el NEAT, el famoso NEAT, que es actividad física de muy baja intensidad que no es organizada, es decir, si vamos al trabajo caminando, en bicicleta, si subimos las escaleras en lugar de coger el ascensor, lo que es moverse, normalmente intensidad ligera, y luego ya va a ser el ejercicio físico organizado que hemos estado hablando. Entonces, el no implementar estos dos términos es lo que va a generar que el gasto calórico sea muy inferior, y es lo que tenemos que intentar añadir en nuestro día a día. Por eso se dice que hay un desconocimiento en general de la población de los peligros de estar demasiado tiempo sentados o sentadas durante el día, con los beneficios. Encima no conocemos los beneficios que puede tener el tener una actividad intermitente de baja intensidad. Es decir, yo ahora estoy de pie, estoy hablando con vosotras y vosotros, me muevo, pero me estoy moviendo, y mi gasto calórico es mucho más alto que el vuestro porque estáis sentados. Entonces, el realizar actividades, muchas veces estamos hablando por teléfono, igual se puede hablar por teléfono de pie y estar andando, ¿no? O aparcar el coche un poquito más lejos. Entonces son tips que tenéis que añadir en vuestra vida diaria para intentar aumentar ese gasto calórico. Pero ¿cuál es el razonamiento? ¿Por qué? Mirad, nosotros estamos diseñados lo que se denomina es genotipo económico. ¿Por qué económico? Porque ¿de dónde venimos? De nuestros ancestros. ¿Y nuestros ancestros qué tenían que hacer para sobrevivir? Cazar y pescar y recolectar, porque si no, no comían. Bueno, pues las personas más eficientes en almacenar esa energía en forma de grasa, en tiempos de ayuno, porque no había comida, fueron los que supervivieron. Y de ahí venimos nosotros. ¿Qué sucede? Que esa predisposición genética en aquellos momentos, bueno, le favoreció a esa población, pero en estos momentos no tenemos esas fases de que nos falte la comida, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay constante ingesta, un estilo de vida muy sedentario, y ese genotipo, lo que he dicho antes, ¿a dónde llevan esos genes? Hacia la enfermedad, a expresarse de modo enfermo, Entonces tenemos que romper. Por eso, bueno, no es que sea una moda, pero es una realidad, el tema del ayuno intermitente, pero bien hecho, y el tema del ejercicio físico también bien hecho. El genoma humano, nosotros estamos programados para movernos en la evolución humana, si no aparece la enfermedad. Entonces vamos a intentar, conociendo como conocemos todos esos mecanismos, romper con esa enfermedad. Y para romper también tenemos que tener muy en cuenta este concepto de capacidad cardiorrespiratoria, relacionado con la enfermedad cardiovascular. ¿Me seguís todos? ¿Sí? Vale. Mirad, esta imagen ya os la he puesto antes, es el corazón y los vasos sanguíneos. Tenemos los pulmones y aquí serían el resto de órganos, que es muy importante. Todos los órganos necesitan recibir sangre, incluido el cerebro, todos.
Y lo que transporta la sangre es lo que va a definir la salud de esos órganos también. Si esos caminos, esos vasos sanguíneos están limpios, la sangre llegará bien. Si esa persona no tiene hábitos tóxicos, la sangre irá con mucho oxígeno. Si esa persona no tiene muchas placas de colesterol, la sangre irá de forma adecuada. Entonces, nos va a definir lo que se llama capacidad cardiorrespiratoria, es decir, qué capacidad tiene esa persona de ese oxígeno que está transportando que llegue de forma correcta a los órganos que lo necesitan. ¿Vale? Entonces, eso se mide a través de una variable que se llama el consumo máximo de oxígeno y se puede hacer una valoración previa. Pero es muy importante que esa capacidad cardiorrespiratoria sea alta, y cuanto más alta, mejor, porque va a definir y tiene una relación directa con la enfermedad cardiovascular. Cuando una persona empieza a caminar y enseguida se cansa y tiene lo que se llama disnea, le cuesta respirar o sube las escaleras y se cansa, bueno, pues ahí algo pasa con esa capacidad de transporte. Ese oxígeno no está llegando de la forma adecuada a los órganos, ¿eh? Entonces, bueno, esa intolerancia al ejercicio físico asociado con fatiga o disnea es la que a través del ejercicio físico la tenemos que revertir. Es decir, hace 50 años una persona con enfermedad cardiovascular o una persona que se cansaba mucho o se cansa mucho, no se le puede decir como si tuviera intolerancia a la lactosa. Tengo intolerancia a la lactosa, no tomo leche. Si tengo intolerancia al ejercicio físico, no le puedes decir no hagas ejercicio físico, es todo lo contrario. Entonces, ese concepto de hace un montón de años de que si te cansas, pues no hagas, si estás fatigado, no hagas, descansa, ha tenido un infarto de miocardio, ay no, reposo, no, es todo lo contrario. Todo lo contrario, a esa persona hay que movilizarla. Ahora una persona con un infarto de miocardio, antes le teníamos 15, 20 días sin hacer nada, ahora al día siguiente le ponen el stent, le limpian las arterias y a moverse, porque el músculo esquelético es el que tenemos que estimular y mejorar todo ese sistema. Un poco de fisiología para que entendamos de dónde viene. Mirar, tenemos el consumo máximo de oxígeno, que hemos dicho, esa capacidad de transporte, pero ¿de qué va a depender? Bueno, el consumo máximo de oxígeno va a depender de que el corazón pueda bombear sangre. ¿Y cuál es la variable a través de la cual medimos ese transporte de sangre? Bueno, pues se llama el volumen sistólico, es decir, cada latido el corazón bombea, plaf, 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 bombea. Cuanta más sangre bombee en cada latido, mejor, porque más sangre va a poder transportar. Si nuestro corazón es un corazón débil, que no tiene capacidad de contracción, porque acordaros que es un músculo, igual que entrenamos los cuádriceps, hay que entrenar el corazón. El corazón, el miocardio es un músculo, hay que entrenarlo y tiene que estar fuerte para bombear esa sangre. Si bombea poquita sangre, ¿qué pasa? Pues que enseguida se fatiga esa persona porque no le llega el oxígeno a través de ese bombeo, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos lo que se denominan hemodinámicas centrales, es decir, mi corazón es fuerte, mi corazón puede bombear sangre o cada vez que hay un latido es tan débil que no echa sangre. ¿Qué le pasa a la sangre a las personas que tienen corazones débiles? Si vosotros les tomáis la frecuencia cardíaca, tienen frecuencias cardíacas muy altas. ¿Por qué? Porque como bombea tan poquito en cada latido, tiene que bombear muchas veces. En cambio, un corazón fuerte bombea y ¡pua! 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 Entonces los latidos van más lentos porque es muy eficiente, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener las desadaptaciones periféricas, lo que es el músculo esquelético. Entonces es importante los pulmones, es importante ese intercambio entre la sangre y los pulmones, pero de lo que nos hemos olvidado durante los últimos años es del músculo esquelético. Es decir, llega la sangre y llega hasta el músculo esquelético, pero luego ese músculo tendrá que saber o tendrá que poder recoger esa sangre y utilizarla. Entonces hay otras variables dentro del músculo esquelético que si no las entrenamos, pues el músculo le llega la sangre, pero tampoco es capaz de recoger esa sangre, ¿vale? Esas desadaptaciones periféricas del músculo, y por eso se empieza a hablar de atrofia, ¿qué es atrofia? Falta de masa muscular. Se empieza a hablar de que faltan capilares. ¿Qué son capilares? Las carreteras que nos van a llevar la sangre hasta el músculo esquelético. ¿Qué son enzimas? Enzimas son las herramientas que van a permitir que ese sustrato, esa glucosa, esa grasa que va con la sangre, se pueda metabolizar hasta conseguir la energía que necesitamos. ¿Qué son las mitocondrias? Pues vamos a hablar de la fábrica
a través de la cual vamos a hacer esa energía, ¿eh? También, si nosotros no entrenamos, tenemos muy poquitas fábricas para construir energía, el famoso ATP. Por lo tanto, necesitamos entrenar. Y encima, aquí va a aparecer el tema del endotelio. Esa pared interna de las arterias y de las venas está rígida. ¿Por qué? Porque está llena de colesterol. Y si está llena de colesterol, pues claro, imaginaros que como una manguera, las arterias tienen la capacidad de dilatarse y de contraerse para bombear la sangre. Si tú tienes mucha placa dentro, mucho ateroma, son muy rígidas, no les permitimos dilatarse ni les permitimos contraerse, ¿vale? Entonces ese endotelio es muy importante. Y luego la reserva de energía que tenemos. Cuanto más entrenamos, mayor reserva tenemos de lo que se llama glucógeno para poder trabajar de una forma un poquito más rápida. Y esto es lo novedoso de los últimos años, a través de lo cual con el ejercicio lo podemos mejorar. Es decir, no nos vamos a preocupar solo del corazón, de que tenga capacidad de bombeo, sino que también nos tenemos que preocupar del músculo esquelético para entrenarlo, para que ese oxígeno que le llega lo pueda utilizar. Y ahora vamos a hablar de otro amigo. Otro amigo que ponemos ahí, amigo o enemigo, el adipocito, la célula grasa, que hasta hace bien poco siempre enemigo. Y tenemos que cambiar un poquito la visión, ¿vale? Todos necesitamos grasa. El tema está cómo acumulamos esa grasa y si esa grasa es funcional, es decir, si podemos tener energía a través de esa grasa, ¿eh? Entonces, el adipocito, según como el cariño que le demos, va a ser amigo o va a ser enemigo. ¿Cuál es el mejor aliado del adipocito? El ejercicio físico. Si nosotros al adipocito, a la célula grasa, le acompañamos con ejercicio físico, va a ser amigo. ¿Por qué? Porque el adipocito, igual que el músculo esquelético, ya se consideran órganos. Y órganos endocrinos. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos son capaces de liberar unas proteínas a la sangre, que según cómo es nuestro estilo de vida, esas proteínas van a ser amigas o enemigas, ¿vale? Cuando son amigas, son antiinflamatorias, como un ibuprofeno, y cuando son enemigas, son inflamatorias, ¿vale? Como si nos hiciéramos un esguince de tobillo a nivel general. Entonces, el ejercicio físico va a ser amigo del adipocito y va a hacer que el adipocito funcione de manera correcta. Pero si nuestro estilo de vida es un estilo de vida sedentario, que no nos movemos y encima con una mala ingesta nutricional no saludable, añadido con tabaquismo, ingesta de alcohol, entonces ya le estamos dando todos los boletos para que ese adipocito se comporte de una forma mala, de una forma enemiga. ¿Y por qué? Pues mirar, porque aparece lo que se denomina obesidad hipertrófica. Es decir, hay muchos adipocitos que se comportan de una manera tóxica, hipertrofia, que se hacen muy grandes y que van a provocar inflamación, porque secretan, porque liberan a sangre hormonas que son inflamatorias. ¿Y esas hormonas inflamatorias qué hacen? Volvemos al principio, la placa, el ateroma, ¿vale? El dificultar el transporte de la sangre por las arterias. Entonces, solamente para que veáis lo que sería un adipocito con el riego sanguíneo normal y lo que sería un adipocito inflamatorio que empieza a haber toxicidad y se comporta de manera errónea. Entonces, lo dicho, adipocito amigo o enemigo depende de nuestro estilo de vida. Y aquí lo tenemos, amigo cuando hacemos ejercicio físico, y va a secretar a sangre lo que son hormonas amigas, hormonas antiinflamatorias. Son adipoquinas, no vamos a hablar de ellas, solo para que se os quede el concepto, ¿vale? Célula grasa con ejercicio físico se comporta de forma amigable. ¿Qué he dicho? No sé qué he dicho. Célula grasa, perdón. Célula grasa sin ejercicio físico, con comportamientos sedentarios, va a secretar proteínas inflamatorias y va a ser enemigo. Entonces, por eso tenemos que entender el adipocito, esa célula, bueno, si le ayudamos, puede ser nuestro aliado. Si no le ayudamos, no va a ser nuestro aliado. Y aquí es donde aparece el concepto de obesidad metabólicamente sana
u obesidad no metabólicamente sana. Y por eso son tan importantes las analíticas, pues para saber cómo está nuestro sistema sanguíneo a nivel de amigos o enemigos. ¿Podemos tener una persona que haga ejercicio físico, que tenga exceso de grasa corporal y que tenga analíticas bien? Sí. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, el músculo esquelético, va a secretar unas proteínas que van a ayudar y van a ser amigas de ese adipocito, ¿vale? Entonces quitamos el foco, y ahora hay otra diapo, de la grasa y le ponemos el foco en el músculo esquelético. Y podemos revertir de alguna manera, os he dicho, ¿hay descenso de masa corporal, hay descenso de masa grasa en personas que cambian el estilo de vida? Sí, pero vuelvo a decir, una persona que lleva desde la infancia con obesidad y pasa a la juventud, 20, y llega a los 30 años y sigue obesa, y llega a los 40 años y sigue obesa, y hacia los 40, 50 años dice, bueno, pues empieza a entrar el miedo y dice, yo tengo que cambiar ya mi estilo de vida. Nunca es tarde. Nunca es tarde, y lo que hay que hacer es intentar buscar la salud, cronificar lo que es la salud. El adipocito se va a mantener ahí porque la célula grasa no va a desaparecer. Podemos reducirla de alguna manera de tamaño, es muy complicado porque es grasa que lleva muchísimos años, pero vamos a intentar quitarla de los lugares más tóxicos, ¿vale? La grasa subcutánea es muy complicada, súper complicada, pero la grasa visceral, la que está dentro de los órganos, la que es tóxica, la que hace que tengamos las analíticas fatal, ¿veis todo esto? Todo esto es grasa dentro de los órganos. Bueno, pues hay que intentar que esa grasa de alguna manera se vaya eliminando de los órganos y se queda a nivel subcutáneo, que a nivel de estética nos puede gustar menos, pero lo importante en estos casos va a ser la salud, que no haya grasa dentro de esos órganos. Y el problema que estamos teniendo es que si no revertimos y la persona sigue siendo obesa, 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 obesa y no empieza a meter ejercicio físico, hacia la edad media de 40, 35, 40 años ya se empieza a perder masa muscular. Y llegamos a personas con 50, 60 años que tienen obesidad sarcopénica, es decir, falta de masa muscular. Falta de masa muscular. Entonces, ahí tenemos el problema ya no solo de la obesidad, sino de la falta de masa muscular, que a medida que vamos haciéndonos más años, luego se va a convertir en ¿qué? En fragilidad. Entonces es lo que tenemos que intentar evitar. Esa obesidad sarcopénica ya también desde todos los estamentos le están dando muchísima importancia. La situación clínica que existe exceso de grasa corporal con pérdida de masa muscular. Y luego además ya no es solo la falta de masa muscular, sino que esa persona antes de llegar al punto de fragilidad pierde lo que se denomina fuerza también. Por eso es tan importante, vamos a hablar del entrenamiento de fuerza, es decir, aparece otro término que es la dinapenia, pérdida de fuerza muscular. Recordar que para que el músculo se contraiga tiene que llevar un estímulo y ese estímulo lo lleva a nivel neural, es decir, tenemos que tener un estímulo a nivel del córtex para que le lleve hasta el músculo esquelético y le diga, te contraes. Para nosotros es totalmente involuntario una contracción. Es decir, el corazón se contrae de forma involuntaria, el músculo esquelético se contrae de forma voluntaria, pero tiene que llegar ese estímulo. ¿Qué pasa con los años? Que esa velocidad de llevar el estímulo al músculo esquelético cada vez es más lenta. Y entonces también la tenemos que entrenar. Hay que entrenar a través del entrenamiento de fuerza que vamos a hablar ahora, ¿vale? Entonces, esas alteraciones que hay en la capacidad contráctil, la capacidad de contraerse del músculo, es a través del propio nervio. Y por eso vamos a hablar de entrenamiento de fuerza y potencia en la medida de lo posible. Mirar, muy rápido, alteraciones que suceden con la inactividad y la edad. Es decir, fijaros que tiene que llegar para que el cuádriceps se contraiga, es decir, si nosotros estamos ahora y queremos hacer un squat o queremos hacer un leg extension, ¿vale? Para que se contraiga tiene que llegar la información desde el córtex hasta la médula espinal y desde la médula espinal tiene que llegar hasta la motoneurona, es decir, la unión de los nervios con el músculo esquelético. Y esa conducción nerviosa, a medida que nos hacemos mayores, cada vez es más lenta. Y por eso vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo,
se van integrando cada vez más lípidos, más grasa incluso dentro del músculo, y esa velocidad, ese acoplamiento de la actina y de la miosina, de esas proteínas que contraen el músculo esquelético, cada vez es todo mucho más lento. Y entonces aparece la pérdida de fuerza muscular. Entonces nosotros, a través del entrenamiento, del ejercicio, tenemos que intentar que esa conexión nervio-músculo también sea, o que la podamos acelerar, ¿eh? Tenemos que enseñar o reprogramar al músculo para poder contraerse de forma más rápida. Por lo tanto, el foco lo vamos a intentar quitar de la grasa y lo vamos a intentar poner en el músculo esquelético, que es nuestro lugar de actuación. Y la grasa, si le favorecemos con el ejercicio físico, nos va a ayudar, va a ser nuestra amiga. Por eso nos vamos a centrar en lo que es el ejercicio físico, más una necesidad que una opción, por todo lo que os he intentado justificar de por qué es importante. Entonces, los genes, ¿los podemos redirigir? Los podemos en cualquier momento redirigir en un ambiente de actividad física. Nunca es tarde, y eso decirle a cualquier persona, que tenga enfermedad o no tenga enfermedad. Siempre con el movimiento vamos a mejorar. ¿Y por qué vamos a mejorar? Porque mirar, en el momento que empezamos a movernos, ya se empieza a poner en marcha todo el funcionamiento que os he dicho de la conversación que vamos a ver ahora entre el músculo esquelético y la célula grasa. Empiezan desde el primer minuto a conversar para que esas proteínas que son malas, que son antiinflamatorias, reviertan y lo que se secrete sean proteínas que nos ayuden, proteínas amigas. Por eso, aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio físico, bueno, pues al final va a aparecer la enfermedad. Esto es un concepto relativamente nuevo, se llama mecanotransducción y solamente es, vosotros con el ejercicio físico hay un estímulo. Ese estímulo lo que va a provocar es que hay una comunicación entre células. Poneros en la cabeza la célula grasa y la célula muscular, empiezan a hablar entre ellas. Y esa comunicación nos va a dar una respuesta, y esa respuesta va a ser beneficiosa siempre, beneficiosa siempre. Y por eso se le va a denominar al ejercicio físico polipíldora, que ya lo conoceréis. ¿Y por qué polipíldora? Bueno, pues porque gracias a esa comunicación vamos a conseguir que el músculo esquelético libere esas proteínas y vayan a sitios diana. Esto no lo sabíamos cuando estudiaba yo, esto no se sabía. Esto es cosa de hace 15, 20 años, como mucho, o menos. Entonces, esos efectos beneficiosos del ejercicio físico no van a ser solamente a nivel del músculo esquelético, sino que el músculo esquelético es capaz de liberar esas proteínas, igual que la célula grasa, y van a tener efectos beneficiosos en otros órganos. Mirad, por eso se llama, y lo que las farmacéuticas están intentando es buscar lo que se llaman miméticos del ejercicio físico. Es decir, ¿podemos a través de una pildorita realizar el efecto que hace el ejercicio físico? Bueno, en cierta medida sí, en cierta medida. Es decir, seguro que tenéis familiares que toman una pastilla para bajar la glucosa, que toman otra pastilla para bajar el colesterol, que toman otra pastilla para bajar la tensión arterial, que toman otra pastilla luego para intentar dormir. Entonces, lo que tienen los fármacos es que tienen un objetivo muy específico y por eso necesita la mayoría de la población 3, 4, 5 pastillas. Pero el ejercicio físico actúa, es polipíldora. Cada vez que nos movemos, actúa en todos los órganos a la vez. ¿Cuál es la diferencia? Y por eso nos cuesta tanto. Bueno, pues que la pastilla tiene un efecto inmediato. Es decir, una persona con tensión arterial alta empieza a medicarse y a la semana, si la dosis es adecuada, la tensión arterial está controlada. Controlar la tensión arterial a través del ejercicio físico o un estilo de vida saludable no cuesta una semana, cuesta muchísimo más tiempo y además exige una adherencia, es decir, que lo mantengas en el tiempo. Y esa es la dificultad de mantener a las personas. Bueno, entonces, esa conversación, ese bla, 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 ese bla, bla, bla es muy importante entre el músculo esquelético, la célula grasa, y fijaros lo que os empieza a poner aquí, os empieza a poner el cerebro. ¿Por qué? Pues porque hasta hace bien poco también el cerebro es uno de los órganos que menos conocemos,
pero se ha observado que cada vez que hacemos ejercicio físico y se liberan proteínas beneficiosas a la sangre, esas proteínas también llegan al cerebro. Y en función de qué tipo de ejercicio físico hagamos, esas proteínas todavía van a ser más beneficiosas. Y ya os podéis imaginar qué tipo de ejercicio físico va a ser. Entonces, en cuanto empezamos a movernos, en cuanto nos levantamos de la silla, hay un efecto inmediato. En cuanto el músculo esquelético empieza a trabajar, ya empieza a haber ese efecto. Mirad, y aparecen los nombres, son mioquinas, músculo, y exerquinas, exer de ejercicio. ¿Y qué es? Bueno, pues que a través del músculo esquelético y otros órganos, es decir, en cuanto nos empezamos a mover, no solo el músculo esquelético va a secretar esas mioquinas a la sangre, que luego van a tener órganos diana, sino que hay un efecto, como si dijéramos, que se contagian y otros órganos van a secretar también a la sangre, otros órganos como el corazón, como el hígado, el propio músculo, van a secretar también proteínas beneficiosas. Entonces se ponen todos de acuerdo, hay una conversación entre órganos y hay una liberación de esas mioquinas. Esto, para los que estéis leyendo o que veáis, leáis ciencia, es que es el boom de los últimos 10 años. Y por eso de ahí el boom del ejercicio físico para la salud, porque se han dado cuenta que es una herramienta impresionante de mejora de la salud y que puede en muchos casos descender lo que es la propia farmacología. Lo primero es salvar la vida de la persona, por eso lo primero es la farmacología, porque es inmediato el efecto que tiene. Pero en cuanto esa persona está controlada médicamente, hay que intentar que cambie su estilo de vida para mejorar las funciones de todo el cuerpo a través del ejercicio físico. Estas últimas publicaciones lo que nos dicen es que el ejercicio físico tiene mejoras y beneficios en diferentes órganos. O sea, ya a nivel del cerebro lo pone ya como algo muy, muy necesario por toda esa barrera, es decir, hay proteínas que pueden pasar directamente al cerebro, pasan la barrera hematoencefálica y producen beneficios. Controlan la frecuencia cardíaca, evitan la acumulación de esas placas de colesterol, para que se formen trombos, y luego tiene un efecto de control de fortalecimiento del músculo cardíaco para un mejor transporte de oxígeno. Y luego aparece otro término, que igual lo habéis oído, fijaros, el ejercicio físico se considera como un anti-aging, un anti-envejecimiento. No sé si sabéis lo que son los telómeros. Los telómeros tienen ahí, los telómeros a medida tienen unas proteínas ahí en las puntas, que a medida que nos vamos haciendo mayores se van reduciendo, ¿vale? Si nosotros a través del ejercicio físico vamos a conseguir que se active una enzima, una proteína que se denomina telomerasa, y que lo que hace es reducir el acortamiento temprano de esos telómeros. Por lo tanto, el ejercicio físico también está considerado como un anti-aging, un anti-envejecimiento en ese sentido. Pero a nivel del músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos, bueno, pues va a hacer que mejore todo ese nivel de transporte. Entonces ya veis que aquí aparecen las exerquinas, aparece el endotelio, aparece la capacidad de contracción del músculo cardíaco y todo eso va a mejorar la función cardíaca. Vámonos al ejercicio físico. Las recomendaciones últimas de la OMS salieron en plena pandemia, ¿vale? Y una de las grandes novedades que nos dijeron era que todos lo sabíamos y la ciencia nos lo decía, pero todavía no estaban como puestos en un librito, ¿no? Entonces ya como ahora están ya publicadas, pues ya están claros. Que había que limitar ese tiempo que pasamos sentados o sentadas, limitar las actividades sedentarias y sustituirlo por lo que es el movimiento. Podemos ser el NEAT, como hemos dicho antes, esa actividad de intensidad ligera, o el ejercicio físico programado. Pero además, luego, por personas con patologías, sin patologías, personas con enfermedad mental, personas con enfermedad cardiovascular, personas con cáncer, todo tipo de cualquier patología, ya nos dicen que las recomendaciones no son diferentes para una persona que no tiene enfermedad que para una persona que tiene enfermedad. Las recomendaciones son las mismas. Lo que tiene que estar es bien diseñado el ejercicio físico, de forma individualizada. Por lo tanto, aparece la capacidad aeróbica, el entrenamiento de minutos a la semana con diferentes intensidades, aparece la fuerza y aparece el equilibrio, lo que es el ejercicio físico multicomponente. Y por supuesto, que por favor que nadie diga ya que ir a caminar y ya, no.
no, no es suficiente, ¿vale? Y yo se lo digo a mi madre y me dice, ¿pero no vale con que vaya a caminar todos los días? No, mamá, no, y menos con 80 años, no, hay que hacer ejercicio de fuerza. Pero para eso, la gente también tiene que saber que, porque se relaciona mucho ejercicio de fuerza con ejercicio de cargas, y como bien sabéis, se puede hacer ejercicio de fuerza con la propia masa corporal o de forma muchísimo más sencilla, ¿vale? Entonces, caminar no es suficiente, es necesario que recuperemos la masa muscular o que por lo menos no perdamos la que tengamos, y que esa masa muscular sea eficiente en el sentido de poder generar fuerza, fuerza. No vale con comer espinacas, para nada, o tomar suplementos, que la gente dice, no, pues me tomo creatina, pues me tomo no sé qué. Como no hagáis ejercicio físico, el músculo no se crea por tomar suplementos alimenticios. En el 2023, por suerte, también sacaron nuevas guías de enfermedad cardiovascular en las cuales ya estaba súper integrado el entrenamiento de fuerza, que en las anteriores, que eran del 2017, todavía lo dejaban ahí como un poco vago. ¿Importante el entrenamiento aeróbico? Sí, pero el entrenamiento de fuerza, aún más cuantos más años tengamos, aún más cuantos más años tengamos. Los beneficios están comprobadísimos. Por eso, bueno, pues por un lado en esta pirámide, ya veis que en la parte de abajo, ¿qué aparece? El intentar estar activos, el tiempo que podamos, de movernos. Y luego hacer tanto actividades aeróbicas como actividades de fuerza. Por lo tanto, lo ideal que sería que cada vez que nos diseñen o que diseñéis ejercicio físico, diseñéis un entrenamiento combinado, que en la propia sesión haya ejercicios de fuerza y haya una parte de ejercicio aeróbico. Y lo de ir a pasear, que lo haga la persona por su cuenta, que pasee todos los días si quiere, pero luego cuando está con vosotros entrenando, que haga fuerza. Y si no está entrenando con vosotros, que haga fuerza en casa. Que yo siempre les digo, el marco de la puerta es maravilloso para hacer fuerza y las manillas también para coger los elásticos. Entonces se pueden hacer muchísimas cosas en casa. Y ahí estamos nosotros, las personas educadoras físico-deportivas, los graduados y las graduadas en ciencias del deporte o licenciados y licenciadas, que somos los agentes de ejercicio físico y especialistas en ejercicio físico para diseñar esos programas de ejercicio físico. Por lo tanto, yo les pido siempre confianza a mis pacientes para que confíen en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es muy específico, nos basamos en lo que es el principio FIT, cuántos días a la semana, a qué intensidad, qué tiempo, qué tipo de ejercicio físico, y ahí está lo que nos tenemos que basar un poquito en lo que nos dice la ciencia, porque los resultados científicos son los que nos va a llevar luego a qué tipo de entrenamiento es el más eficiente para cada persona. En el ámbito de la enfermedad cardiovascular o de cualquier otra enfermedad, yo siempre pongo que es un lienzo en blanco y a partir de ahí diseñamos, ¿vale? Diseñamos la sesión, los órdenes de los ejercicios. Ayer vi un tuit o un X de estos que decía ejercicio oncológico. Ejercicio físico oncológico. Qué manía de ponerle adjetivos. Ejercicio físico, ¿por qué oncológico? ¿Es diferente el ejercicio físico diseñado para una persona con cáncer que para una persona que ha sufrido un infarto de miocardio? No, ejercicio físico, ni terapéutico, ni oncológico, ni leches, ejercicio físico, para una persona para una persona con lo que sea, ¿vale? Pero ejercicio físico. En la enfermedad cardiovascular y en los programas de rehabilitación cardíaca, por lo tanto, cuando vosotros diseñéis, el NEAT es importante, es decir, esa actividad física a baja intensidad que puede hacer la persona por su cuenta, sí. Y ahí es donde vosotros le tenéis que de alguna manera explicar lo que hemos estado hoy hablando y decirle de la importancia de que durante el día intente sacar tiempos de romper el estar sentado o sentada, lo que se llama ese NEAT. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es el entrenamiento interválico. El entrenamiento interválico es un entrenamiento que vamos a alternar intensidades, intervalos, un ratito, unos segundos, un minuto a una intensidad un poco más alta, luego recuperamos, luego subimos, luego bajamos, luego subimos, luego bajamos. Ese entrenamiento tiene que estar muy personalizado, pero es una de las formas más eficientes de mejorar lo que hemos hablado anteriormente, esa capacidad cardiorrespiratoria, esa capacidad de transporte de oxígeno. La fuerza no se nos tiene que olvidar y, por lo tanto, el entrenamiento combinado. Entonces, la clave que es que el entrenamiento sea combinado, que en la misma sesión metamos ejercicios de fuerza
y ejercicios que podemos denominar aeróbicos, ya sea en una cinta, ya sea en la bici, ya sea en el monte, ya sea en la piscina, ¿vale? Entonces, para desarrollar lo que es esa capacidad de transporte de oxígeno. ¿Podemos hacer un entrenamiento combinado con un circuito de fuerza y a la vez mejorar la capacidad aeróbica? Sí, se puede diseñar de muchísimas formas. Entonces, es independiente de la actividad física de intensidad moderada y vigorosa. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que la persona, si entrena con vosotros o va al gimnasio 2 días a la semana o 3 días a la semana, es importante que el resto de los días se mueva, aunque sea baja intensidad, pero que se mueva. Es decir, lo peor es el estar mucho tiempo sentados. Acordaros de esa conversación entre la célula grasa y la célula muscular. Es importante que estén todo el rato hablando entre ellos y para eso nos tenemos que mover. El tiempo gastado en comportamientos sedentarios es distinto al tiempo de ejercicio físico. Es decir, el que nosotros hagamos ejercicio físico no va a contrarrestar todo lo perjudicial del tiempo que estamos sentados. Tenemos que intentar movernos a una intensidad muy ligera, el mayor tiempo posible que podamos y además implementar ese programa de ejercicio físico que sea un poquito más intenso, con la fuerza. Espero estar explicándome. Por eso, ¿qué buscamos? Bueno, intentamos en personas con enfermedad cardiovascular y en cualquier otro tipo de personas adecuar el ejercicio físico a cada persona. Es decir, al final la individualización va a ser muy importante y para eso empezamos o está el tema de la intensidad. Cuando una persona ha tenido un infarto de miocardio o ha tenido un ictus, un accidente cerebrovascular, sobre todo a la familia le da como miedo de que haga cosas que provoquen intensidad, que suba escaleras, que vaya a hacer la compra, incluso que retome su actividad sexual. No pasa nada, pero hay que hacerlo a su intensidad. Es decir, ¿puede una persona que ha tenido un infarto de miocardio hacer un HIIT, es decir, un entrenamiento interválico de alta intensidad? Sí, pero diseñado para él. Es decir, las frecuencias cardíacas a las que tiene que entrenar serán las de esa persona, no las de otra. Entonces pueden estar 2 personas entrenando a la vez con el mismo protocolo, pero cada uno tiene o cada una tiene su intensidad, su frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué es tan interesante el entrenamiento de más alta intensidad? Porque bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿qué intensidad de ejercicio provoca mejores adaptaciones a nivel mitocondrial? Y os recuerdo lo que era la mitocondria, el orgánulo, la fábrica esa, donde van a ir los sustratos, la glucosa y la grasa, para formar energía. Cuantas más mitocondrias tengamos, mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor intensidad? Bueno, pues los estudios nos dicen que la intensidad alta es la mejor intensidad para provocar mejores adaptaciones y mejores beneficios a nivel cardiovascular, pero hay que diseñarla de forma adecuada y hay que hacer una progresión de forma adecuada, y los intervalos tienen que tener un volumen adecuado. Pero eso no significa que una persona que ha tenido un infarto de miocardio o tiene factores de riesgo cardiovascular no pueda hacer entrenamiento de alta intensidad. Puede hacerlo si se diseña de forma correcta y los beneficios os aseguro que son muy grandes. ¿Cómo haríamos una sesión en personas con riesgo cardiovascular o que han tenido un infarto de miocardio, por ejemplo? Bueno, las recomendaciones que nos lleva todos los años que tenemos de experiencia en este sentido. Va a ser muy importante, vamos a hacer como 3 fases, ¿vale? La fase de calentamiento, movilidad articular, como la queréis llamar, de puesta en marcha, va a ser imprescindible en este tipo de personas. ¿Por qué? Mira, acordaros, tenemos el corazón, ¿vale? Y esto que está aquí en rojo son las arterias coronarias, que seguramente tendrán algo en esas personas con riesgo cardiovascular, porque tendrán la arteriosclerosis, tendrán el ateroma, algunas tendrán incluso stents metidos para limpiar el camino, algunas habrán tenido infarto, pero ¿de dónde salen esas arterias? Salen de la aorta, que es la arteria principal, y tienen que llevar sangre al músculo cardíaco. No podemos empezar de repente, tiene que haber como una progresión. Entonces, a través de ese calentamiento, de esa movilidad articular inicial, que la podemos aprovechar para hacer incluso ejercicios de coordinación, bueno, lo que queremos es incrementar ese flujo coronario a las arterias para
aumentar el consumo de oxígeno, que vaya poco a poco más oxígeno, que aumente ese sistema nervioso de activación, ese sistema nervioso simpático, y que aumente esa presión en la aorta para llevar la sangre, ¿vale? Entonces, tomaros 10 minutitos, 15 minutitos de puesta en marcha para que la frecuencia cardíaca se vaya incrementando poquito a poco y evitamos de esta forma, anginas, es decir, que falte oxígeno, y arritmias. Entonces, esto es súper importante en personas con riesgo cardiovascular, pero yo diría que para toda la población general, ¿eh? O sea, no llegar y de repente ponernos a hacer a una más alta intensidad. Y luego vamos a la parte aeróbica y a la parte de fuerza. El diseño del ejercicio aeróbico lo podemos hacer de una forma tradicional, es decir, ponerle en la bicicleta y media hora ahí aburrido, estar ahí haciendo bicicleta, que bueno, que si lo hace por su cuenta delante de la televisión es mejor que estar en el sofá, ¿vale? Pero si está con nosotros entrenando, vamos a hacer un tipo de entrenamiento supervisado que le genere mayores beneficios. Y ese tipo de entrenamiento va a ser el interválico, en el que vamos a alternar diferentes intensidades. Hemos diseñado previamente las intensidades de esa persona y lo más fácil en salud es intensidad ligera, intensidad moderada, intensidad alta. Y con el entrenamiento interválico vamos a hacer ese diseño de entrenamiento en el que subimos y bajamos, ¿vale? Entonces vamos a empezar de una forma suave, alternando intensidad ligera y moderada, para ir progresando a intensidad moderada y alta, ¿eh? Somos profesionales y tenemos que hacer esa progresión. Y esto es lo que va a provocar un estímulo impresionante para la célula muscular esquelética que os he dicho antes, que haya esa conversación entre el adipocito, la célula grasa, y el músculo esquelético. Es lo que va a estimular al músculo esquelético. ¿Ir a caminar le estimula? Sí, pero poco. Necesitamos darle un punch más, y ese punch es meter la intensidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que metamos esa intensidad un poquito más alta va a hacer que mejore más a nivel mitocondrial, a nivel de activación neural que queremos, o sea, es decir, a esa persona pedalea más rápido, aunque sean 15 segundos, pero es que si no hace ese estímulo de hacer un poquito más rápido con nosotros, el resto del día no va a hacer nada más, no va a hacer nada rápido, porque no, a no ser que le incentivemos, esa persona más rápido, o sea, si no tiene que ir porque se le pierde el autobús y tiene que echar una carrera, no hace nada rápido, ¿eh? Entonces, cada vez que nos vamos haciendo más mayores, dejamos de hacer actividades o movimientos que requieren velocidad, y eso hace que se incremente la pérdida de masa muscular. Por eso el meter ejercicio un poquito más intenso es mucho estímulo para el músculo y no es riesgo cardiovascular, porque es muy poquito tiempo, y eso es lo que tenemos que controlar. Eso es en el diseño, es la parte importante, controlar el tiempo que está en esa intensidad un poquito más alta. Por eso aquí os aparecen las 3 zonas de entrenamiento, que son muy importantes, para nosotros, y qué es lo esencial al diseñar el ejercicio físico en personas con riesgo cardiovascular, es decir, saber cuáles son sus frecuencias cardíacas en intensidad ligera, cuáles son sus frecuencias cardíacas en esa zona intermedia y cuáles son sus frecuencias cardíacas en esa zona que aparece en rojo, que es la intensidad alta, que si lo hacemos bien podemos progresar y en menos de 2 meses esa persona ya puede estar entrenando en esa intensidad más alta. Por eso podemos empezar diseñando LIT, low, baja intensidad, entrenamiento interválico de baja intensidad, en el cual esa intensidad 3 o esa intensidad alta no aparece. Es decir, nosotros empezamos con la persona alternando 2 intensidades, la más bajita, la más fácil y la moderada. ¿Que vemos que se va adaptando bien? ¿Que vemos que responde las frecuencias cardíacas? Ya vamos subiendo progresivamente. Las diferencias van a ser lo que he dicho, las intensidades. Es decir, en el lead, en el bajo, solamente cogemos la intensidad ligera y la intensidad moderada. Y en el HIIT metemos la intensidad alta. Luego, el diseño de cuánto tiempo de recuperación, cuánto tiempo de volumen en cada intensidad, eso ya nos compete a nosotros y va a ser un poco puzzle, ¿eh? Pero sí que es cierto que tenemos muchos años de experiencia, que hay muchísima bibliografía al respecto que nos puede ayudar y que llevamos muchos años haciendo entrenamiento de alta intensidad en personas que han tenido un evento cardiovascular, ¿vale? Entonces, eso de que se quede en el sofá sin hacer nada, yo a veces
La mayoría de la gente que tenemos, por desgracia, las mujeres siguen sin venir a los programas de rehabilitación cardíaca. Y en cambio el hombre, en cuanto tiene un infarto, ya es prioridad y viene. Y muchas veces vienen con la mujer acompañados a la primera visita. Y yo es que hasta les ponen la silla para que se sienten. O sea, es que seguimos siendo así de tordas. Entonces, el hombre tiene que hacer ejercicio físico de alta intensidad, la mujer también, pero digo, en este caso, que nos vienen la mayoría son hombres, o sea, les tengo que estar diciendo a las mujeres que no le tienes que dar la comida a la boca, que tiene que hacer ejercicio físico, que tiene que hacer alta intensidad, que podéis tener relaciones sexuales, que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, todo en progresión y bien diseñado, pero que sepáis que se puede y se debe hacer entrenamiento de alta intensidad. ¿Qué es un puzzle diseñarlo? Sí, pero bueno, ahí estamos nosotros los profesionales para poder hacerlo, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta muchas variables. Cuánto tiempo, cuánto descanso, cuántas series, cuántos intervalos, qué tipo de ejercicio, pero estudiando y sabiendo es sencillo. La pregunta muchas veces es, ¿necesitamos en personas con esa enfermedad cardiovascular un alto volumen de entrenamiento para mejorar la capacidad cardiorrespiratoria? No. Y eso es lo bueno. Es decir, podemos con 10-15 minutos de entrenamiento interválico bien diseñado, 2 días a la semana, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Sí. Entonces, si lo hacemos bien, y esa persona va a ser muy adherente. ¿Por qué? Porque le decimos, mira, vas a sufrir un poquito, pero muy poco. Solo van a ser 3, 4, 5 series, unos segunditos. Tú confía que van a ser como mucho 10 minutos, porque el entrenamiento de alta intensidad y bajo volumen es aquel en el que sumando los intervalos a esa intensidad un poquito más alta, tiene que sumar 10 minutos o menos, es decir, menos de 10 minutos en cada sesión a esa intensidad un poco más alta, en intervalos, no 10 minutos seguidos, es decir, sube, baja, sube, baja, sube, baja, le das tiempo a recuperarse. Tiene un efecto muy beneficioso, un efecto directo de mejora de capacidad cardiorrespiratoria, de mejora de ese transporte de oxígeno que hemos hablado. Y nos lo dicen ya todas las guías, o sea, tampoco es que se lo haya inventado Sara, ¿eh? Aquí ya nos lo dice, programas de entrenamiento aeróbico de alta intensidad, suplementados o acompañados de entrenamiento de fuerza, que lo vamos a ver ahora, se recomiendan en pacientes en rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿tenemos que hacer entrenamiento interválico? Sí. Y lo bueno es que imaginaros que solo hacemos 10-12 minutos, fijaros la de tiempo que nos queda. ¿Para qué? Para hacer fuerza. ¿Eh? No, para descansar no, eso luego ya en casa. Cuando estáis entrenando, estáis entrenando. Entonces, calentamiento, 10-15 minutos. Ejercicio aeróbico, bicicleta, cinta, lo que tengáis, otros 15 minutos. Nos queda otros 15-20 minutos, entrenamiento de fuerza. Y la parte final para ir al suelo, a hacer otro tipo de ejercicio. Incluso respiraciones, pues nos da tiempo hasta hacer mindfulness, o sea, en 1 hora da tiempo para muchas cosas. Entonces, por eso aparece lo que se llama la triada de la actividad física. Es decir, este entrenamiento de intensidad moderada, que lo haga la persona por su cuenta. Y le decís, te vas a pasear con tu pareja, con tu amigo, con tu amiga, caminando, hablando tranquilamente, os contáis la película, todo lo que quieras, o te vas a nadar, o a hacer bici, o te pones con la serie delante de la televisión, lo que quieras. Es una intensidad agradable, pero luego, cuando haya que entrenar una actividad física de más alta intensidad junto con fuerza, bueno, pues ahí hacemos 2 días a la semana mínimo de un poco de caña. Entonces, esta triada es lo que realmente tenemos beneficios a nivel cardiovascular. Entonces vamos con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza, como el entrenamiento interválico, tiene que llevar una progresión. Va a ser muy importante hacerlo bien. Por lo tanto, el que sea supervisado o por lo menos bien enseñado es esencial, porque lo último que queremos es que empiece una persona con nosotros y se lesione a las 2 semanas. Entonces esas pautas de hacerlo bien, de cómo respirar, de cómo colocarse, todas las articulaciones, la espalda, el tórax, todo, va a ser muy importante. Y a partir de ahí, bueno, vamos progresando. Primero haremos ejercicios de poquita carga con más repeticiones, para ir evolucionando, a ir subiendo la carga, y bueno, al final, algún día, de los 2 o 3 días, vais a tener que trabajar ya cuando la persona conoce bien los ejercicios, sabe respirar, sabe ponerse bien en la postura, fuerza, velocidad. ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando antes.
es importante darle la señal al nervio desde aquí para que llegue hasta aquí, y esa señal tiene que ir veloz, porque si no perdemos masa muscular, y eso también es entrenable. Entonces, lo que se llama el entrenamiento de potencia, que se está entrenando con ya personas muy mayores, lo que son las prensas de piernas, se está trabajando, es uno de los principales ejercicios. ¿Por qué? Las piernas tenemos unos músculos muy grandes, o sea, el cuádriceps es grande, los isquiotibiales es grande, los glúteos es una masa muscular muy importante, no solamente ahora que se lleva a nivel estético, sino es muy importante porque para levantarnos necesitamos fuerza de glúteos. Entonces, el trabajo del tren inferior en personas mayores es esencial, y hay ejercicios que se pueden trabajar a nivel de potencia, de darle velocidad a ese movimiento. Y luego esto es lo último que se lleva, es decir, si hemos hablado del entrenamiento interválico en la bicicleta, por ejemplo, de estar ahí 10-20 segundos ahí a tope y luego descansamos un par de minutos y luego otros 30 segundos y le damos otros 2 minutos, ahora ya se está haciendo también entrenamiento interválico de fuerza. La misma metodología que utilizamos para hacer ese entrenamiento interválico en la bicicleta, por ejemplo, la estamos empezando a utilizar con el entrenamiento de fuerza. ¿En qué consiste? Bueno, pues esto en rendimiento se lleva años haciendo y al final todo se traslada a la salud. ¿En qué consiste? Bueno, pues en lugar de hacer 20 repeticiones o 10 repeticiones de forma continua, nos ponemos en la máquina del leg extension o la de fuerza de piernas y hacemos 1, 2, bueno, pues en lugar de hacer 20 seguidas, las rompemos en 5 por 4, 20, 4 series de 5 repeticiones. ¿Qué beneficios tiene? Que vamos a poder hacer esas 5 repeticiones con un poquito más de carga, le podemos meter más velocidad, le damos un descanso y luego otras 5 repeticiones. Es lo mismo que el entrenamiento interválico, es decir, no podríamos hacer con este tipo de personas 10 minutos seguidos a una intensidad alta, porque sería mucha fatiga también a nivel cardíaco. Pero si le metemos 30 segundos, recupera minuto y medio, luego le metemos otros 30 segundos, recupera minuto y medio, ese estímulo muy bueno porque estamos metiendo velocidad, pero le damos tiempo luego a recuperarse. Pues lo mismo en fuerza. Podemos meter más carga, muchas menos repeticiones, con descansos entre medio. ¿Vale? Y eso es lo que ahora a nivel está ya estudios en pacientes, como veis aquí, pacientes cardíacos, lo que se llaman las cluster sets. Entonces, otra forma de entrenar la fuerza que también necesita una progresión para ello. Y para ir finalizando, y no es ningún tipo de secreto, pero tenemos que intentar integrar los patrones motores en el diseño del entrenamiento de fuerza en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Bueno, porque están relacionados con movimientos de la vida diaria. Yo siempre les digo, tenemos el dominante de cadera y el dominante de rodilla, ¿vale? Ejercicios muy importantes para la vida diaria, dominante de rodilla y dominante de cadera. Les digo, ¿cuántas veces te levantas y te sientas al día de una silla, del sofá, cuando vas al baño? Nadie quiere ser dependiente en esta vida. O sea, el que te tengan que ayudar para levantarte de la silla, o levantarte del sofá, o levantarte de la taza de váter, es de lo peor que hay. Bueno, pues vamos a trabajar ese tipo de ejercicios para que la persona tenga la fuerza suficiente en sus piernas para poder hacerlo por sí sola. Entonces, por eso, meter en vuestros programas de ejercicio dominante de cadera, dominante de rodilla, tracciones. Las tracciones y los empujes pueden ser verticales u horizontales. Qué bien si esa persona puede subir algo o puede coger algo, ¿no? O puede coger a su nieto o su nieta, o puede empujar. Entonces, también meter ejercicios que lleven tracciones y empujes. ¿Por qué microimpactos? Y cuando hablamos de microimpactos estamos hablando de subir y bajar escaleras, tampoco estoy diciendo saltar de aquí hacia abajo. Subir y bajar escaleras son ya microimpactos, tampoco os estoy diciendo de que se ponga a saltar a la comba, pero hacer ejercicios con steps son muy importantes porque estamos estimulando la formación de hueso. Por eso es tan interesante el que una persona camine, porque estamos haciendo contra la gravedad, pero el que metáis vuestros pequeños microimpactos como bailar es maravilloso, hacerles bailar, estamos ya haciendo microimpactos. Y luego el ejercicio lo podemos llamar de core o como queráis, es decir, un control postural con ejercicios de fuerza integrados para trabajar lo que es el core, lo que es toda la zona abdominal, toda la zona dorsal, toda la zona lumbar,
y integra también las piernas y los brazos. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Y ya acabamos con esto. No es receta, es algo de cómo trabajamos nosotros. Entonces, nos viene una persona desde cardiología, el informe de la cardióloga o el cardiólogo, solamente lo más importante, lo que a mí más me interesa, aparte del informe de medicaciones y lo que sea, porque es importante saberlo para ver qué efectos tiene durante el ejercicio, es cuando me dice me dan los valores. Nosotros en la clínica no hay analizador de gases, por lo tanto no puedo sacar umbrales ventilatorios y los rangos de ejercicio físico se van a hacer, bueno, pues con fórmulas que estiman lo que son las diferentes intensidades, ¿vale? A través de la frecuencia cardíaca. Entonces la cardióloga en este caso me da el informe y a mí lo que me interesa es que la frecuencia cardíaca basal de reposo sea la más baja posible y la frecuencia cardíaca pico, la máxima, sea la más alta posible de esa persona. Y si no me pone ninguna pega, digo, ala, caña a tope. Frecuencia cardíaca pico, frecuencia cardíaca basal. Hago los rangos de intensidades y esta persona, yo sé que esas son sus frecuencias cardíacas, que esa es su intensidad ligera, que esa es su intensidad moderada, que esa es su intensidad alta. Esas son sus intensidades. Y yo trabajo en esos rangos y diseño el ejercicio físico interválico en esos rangos. Ya los tengo. Luego puedo incluso estimar su capacidad cardiorrespiratoria con otras fórmulas, ¿vale? Esto ya para mis estudiantes que están conmigo. ¿Cómo diseñamos? Nosotros vienen 3 días a la semana. Los lunes y los viernes hacemos entrenamiento interválico y fuerza. Y los miércoles no hacemos entrenamiento interválico, hacemos continuo de muy poquito volumen, 10 minutos como mucho, y muchísima más fuerza. Entonces, como podéis ver, en este caso, rápidamente, esta persona está haciendo un entrenamiento interválico en bici de 45 segundos a alta intensidad y minuto y medio de recuperación. Entonces, esto serían 4 semanas, aquí están las fechas, ¿vale? 4 semanas, 4 minutos a una intensidad moderada, que lo podemos utilizar de calentamiento, y luego le metemos, venga, 45 segundos, perdón, dale caña ahí. Y luego, minuto y medio de recuperación. Otra serie. Otra serie, otra serie, otra serie. Ha hecho 1, 2, 3, 4, 5. 5 series de sufrimiento que a 45 segundos, ¿cuánto es? No llega ni a 5 minutos. Pero ya veis, y ha hecho un máximo de 16 minutos. A lo largo del mes ha evolucionado hasta 19 minutos, pero nunca va a hacer más de 10 minutos a alta intensidad. Nunca. Eso nos va a llevar a que, mirad, aquí hace la fase inicial, luego hemos hecho el entrenamiento de fuerza y luego hemos hecho el HIIT. Algunos me podéis preguntar, ¿qué va primero, el HIIT o la fuerza? Bueno, eso depende, ¿vale? Depende de lo que queremos priorizar en esa persona y en esa sesión. Lo que queráis priorizar, sobre todo en las primeras sesiones, ponerlo antes. Y luego, si esa persona va adaptándose muy bien, podéis ir metiendo mucho antes igual la fuerza, ¿vale? Entonces, eso lo vais viendo vosotros según lo que prioricéis o el material que tengáis. Y en este caso aquí metemos ejercicios de equilibrio al final. Fuerza, intentamos meter los patrones motores y la mayoría de las veces según la historia de ese paciente, porque nos vienen con infarto, pero normalmente desde cardiología no le preguntan problemas de rodillas, problemas de caderas, problemas de espalda, problemas de hombro. Todo eso se lo tenemos que preguntar nosotros porque hay que intentar, bueno, pues cuidar esas articulaciones que están más dañadas. Y esto sería el viernes, por ejemplo, de esta persona. Hemos hecho bici el lunes, bueno, pues intentamos cambiar para darle un estímulo diferente y el viernes metemos cinta. Y mirar, el protocolo es un protocolo que llamamos 4-3, es decir, 4 minutos a alta intensidad, 3 minutos de recuperación. Este es el mes 3 de esta persona, ya lleva 3 meses con nosotros. El primer mes no le voy a poner 4 minutos a alta intensidad, el primer mes igual le pongo 1 minuto a alta intensidad y 3 minutos de recuperación. Y vemos que va progresando bien, que va adaptándose bien, vamos incrementando el tiempo que está en esa alta intensidad. Pero ya veis que trabajamos mucho con el sube-baja, y el entrenamiento de fuerza siempre en todas las sesiones. Y aquí, por ejemplo, le hemos tirado al suelo y hacer ejercicios más centrados de core, y luego los estiramientos finales. Y esto sería todo. Es que ricasco. No sé.
Y las preguntas que deseéis. Uy, esto había puesto. Ya está, y pongo siempre al final la música. Que alguno he visto que está ahí medio durmiendo, pero espero no haber sido muy... Sí, no haber sido muy pesada. Cuando hablas de alta intensidad del HIIT, por ejemplo, cuando hablas de alta intensidad, se supone en muchas recomendaciones que no pasen el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Vosotros lo pasáis? Lo pasamos, pero no el primer mes. Entonces, normalmente empezamos siempre con LIT, Low Intensity, porque no sabemos esa persona cómo va a responder. Entonces, no es necesario sufrir riesgos. Entonces, el primer mes empezamos con LIT. Alternamos intensidad ligera, intensidad moderada. ¿Queremos que se va adaptando bien? Claro, depende si es una persona de 80 años o una de 45. Entonces, una persona infartada con 45 años que cada vez tenemos más de mediana edad. Bueno, pues igual a la segunda semana nos damos cuenta que podemos ya pasar al HIIT, no hay ningún problema. Lo que no pasamos es la intensidad, la frecuencia cardíaca pico de la prueba de esfuerzo. Y si la pasamos porque vemos que la pasa muy fácil, entonces le llamo a la cardióloga y le digo, oye, o la prueba no fue máxima, o habéis cambiado la medicación, o algo ha pasado. Entonces normalmente nos dicen, bueno, si no tiene alto riesgo, hacerle vosotros en gimnasio una prueba. Y muchas veces pues la frecuencia cardíaca pico asciende, porque también hay adaptaciones. Entonces puede ser que una persona se adapte muy bien y al cabo de un mes se superen las frecuencias cardíacas pico de la prueba de esfuerzo, porque a veces tienen miedo también, y el día de la prueba de esfuerzo están con miedo. Entonces, claro, si ya empiezan, que no puedo más, que no puedo más, que no puedo más, bueno, pues a veces el especialista médico corta la prueba y ya está. Y la corta muchas veces porque uno de los puntos que en cardiología tienen es que una vez que se ha superado el 80% de la frecuencia cardíaca máxima predicha, se puede considerar la prueba como máxima. Entonces, a no ser que el cardiólogo o la cardióloga sea un friki del ejercicio físico y les guste ponerle en el extremo, la mayoría de las veces la paran. Y para nosotros es una putadilla. Entonces, pues según la confianza que tengáis con el especialista médico, bueno, pues tenéis que decirle. Entonces, yo también ahí juego. Pues si ya tengo confianza con el médico o la médico, le digo, exprímele hasta lo que puedas, claro. Si ve algo raro ahí en el electro, pues no, pero exprímele hasta lo que puedas, porque si no es que me estás cortando mi programa. O a veces hacen, y a los mes y medio, en el medio, pues si vemos nosotros que ya están llegando con mucha facilidad, pues eso les digo, venga, puedo hacerle yo una prueba de esfuerzo en gimnasio con un pulsómetro y ya está, cuando sabemos que están controlados. Cuando no tienen muchas arritmias, cuando no tienen igual una fibrilación auricular, eso es que la frecuencia cardíaca va en casgora, o sea, que sube, que baja, entonces cuando vemos que es una persona de bajo riesgo, aun habiendo tenido un infarto de miocardio, bueno, pues la mayoría de las veces no hay ningún problema para que nosotros le hagamos una prueba de esfuerzo, que es en gimnasio, pero en un centro sanitario, o sea, que si pasara algo, yo os digo, yo llevo más de 20 años, no ha pasado absolutamente nunca nada. Tenemos que quitarle un poco el miedo, tenemos que ser profesionales y hacerlo bien, hacer esa progresión, pero haciéndolo bien, con esa progresión, y si estáis con miedo al principio porque no os habéis enfrentado a una persona con riesgo cardiovascular, ir despacio, no pasa nada, ir despacio, si lo importante es que empiece a hacer. El ejercicio de fuerza además es muy gratificante, porque enseguida en ese tipo de personas los beneficios se notan enseguida, las mejoras se notan enseguida. Entonces, si os da miedo el entrenamiento interválico, empezar poco a poco, empezar con 10 minutos metiendo 2 intervalos de 10-15 segundos. La persona coge confianza, vosotros cogéis confianza y ya vais implementando. Porque otro de los problemas que hay en estas personas es que están tan medicadas con betabloqueantes, que es la medicación que les controla la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, que les tienen como el freno de mano echado. Entonces, aunque se ponen a hacer ejercicio físico, la frecuencia cardíaca no sube, les cuesta mucho subir. Entonces vosotros decís, joder, pues es que no sé qué estoy haciendo. Es que hay que entrenar también a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca depende del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático y parasimpático, y hay que entrenarlo. Entonces, el entrenamiento interválico, lo bueno que tiene es que también al cabo de un mes esa persona es capaz de subir más rápido y de bajar más rápido. Entonces es como cuando estamos registrando y decir, bueno, pues es que ahora ya estoy viendo que sube y estoy viendo que baja. Porque al principio
Les ponéis y no hay mucha variación, pero porque hay que entrenar a ese sistema nervioso también, a nivel muscular y a nivel cardíaco, ¿vale? Calor aquí, ¿eh? Más preguntas. El caso este que has dicho de una persona que se sofoca a los 4 pasos, ¿cómo metemos el baza? Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué prevalecería en nuestro diseño? La fuerza. Tiene que prevalecer la fuerza. Por eso en las guías cuando pone, vaya y tiene que hacer 30 minutos, pues si no puede hacer ni 5 minutos en la bici, si no puede ni caminar 200 metros porque se cansa, fuerza. Entonces, cuando ganes calidad muscular, podrá hacer. Entonces, por eso, cuanto peor esté la persona, más fuerza tenéis que meter. Más. Y algunos hasta necesitan electroestimulación. O sea, ese músculo está dormido, es que hay que activarlo. Entonces, fuerza. Que al principio igual es en una camilla y tenéis que hacer ahí empujando, o sentado en una silla y solamente haciendo ahí con las gomas y abriendo y cerrando y ayudándole a que se levante y a que se siente. Y una vez que empieza lo que he dicho, ese músculo a ganar en calidad, pues podéis ir metiendo la bicicleta o la cinta o hacer algo de step. En ese caso no es tanto el problema del corazón, sino del músculo. Claro. Porque se confunde, ¿no? De hecho, yo estaba confundiendo. No es que se confundan, es que bueno, perdemos esa... Por eso tenemos que poner el foco en el músculo, porque si nuestro músculo no tiene la calidad suficiente, le llega la sangre, pero no es capaz de aprovechar esa sangre que le llega para hacer un beneficio que sería el movimiento. Por eso tenemos que estimular ese músculo. Por eso se agitan a los pocos pasos. Porque no es capaz de transportar. Eso es. En personas que se llama con insuficiencia cardíaca, es la enfermedad más grave a nivel cardiovascular, y fijaros que en las guías, en estas personas con insuficiencia cardíaca, se les recomienda también hacer alta intensidad. Y lo que les sucede a esas personas es que como la sangre no tiene capacidad de transportarse, se queda estancada en los pulmones. Entonces la fatiga todavía es más grande. O sea, no camina ni de aquí a allá. Entonces por eso ese músculo hay que activarlo. Hay que activarlo, aparte de toda la medicación que es súper necesaria, por supuesto, porque hay que bajar los lípidos, hay que bajar la glucosa, hay que de alguna manera que ese corazón ayudarle con los beta bloqueantes, los antifibrolíticos, todo. O sea, es necesario esa medicación, no penséis que no es necesaria, pero el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza y el despertar ese músculo esquelético va a ser primordial. ¿Te he respondido? Sí. Vale. Siguiendo un poco con lo de insuficiencia cardíaca, corazón que no puede bombear, entonces sería fundamentalmente fuerza. Y aeróbico lo que se pueda. Lo que se pueda poquito a poco. Lo que se pueda poquito a poco. En una persona con un funcionamiento del 40% del corazón, fuerza. Sí. La insuficiencia cardíaca se mide con la capacidad de bombeo que tiene tu corazón. Se considera por debajo del 40%, es decir, si de ese volumen que está lleno el corazón y tiene que bombear en cada latido, bombeas menos del 40% del llenado total, se considera que tienes una insuficiencia cardíaca. Imaginaros lo que supone eso a nivel de fatiga, o sea, sacas muy poquita sangre. Entonces, en esas personas, ¿hay que hacer entrenamiento interválico? Sí, pero cuando se pueda. Cuando se pueda. Entonces, nosotros hemos estado este año con nuestro querido Iker Roberto, empezamos en camilla, luego en silla y ya es funcional. A nivel cognitivo ha perdido un montón el hombre, pero es funcional y sube y baja escaleras y ya podemos hacer bicicleta, aunque se queje, pero ya podemos hacer un montón de cosas. Entonces tenéis que estimular a ese músculo esquelético. Hay que estimularlo, hay que crear masa muscular o por lo menos que no pierda. Y la que tiene, que sea funcional. Y funcional me digo que se pueda levantar de la silla solo, que se pueda levantar del sofá, que pueda ir al baño y no tenga que decirle levántame de la taza del váter, que se pueda levantar de la cama, que pueda en casa si se cae un papel cogerlo. Entonces eso es ser funcional, no ser dependiente, que es lo que no queremos nadie. ¿Y alguna idea para trabajar la fuerza, la potencia de piernas
Pero sin máquinas. ¡Jo! Un montón. Con gomas, con elásticos podéis hacer 1000 cosas. Que sea rápido el ejercicio. Los elásticos son maravillosos. O sea, es un material súper barato, no ocupa espacio. La mayoría de los gimnasios no tenemos, igual aquí tenéis la suerte de tenerlos, pero por ejemplo en el programa que tenemos nosotros es, o sea, vierais la salita que es y el poco material que tenemos. Entonces los elásticos son maravillosos, podéis hacer un montón de cosas, balones, mancuernas pequeñas, incluso meterle lo que son las, no me sale ahora, lo que se ponen los tobillos con carga, los lastres. Con los lastres en muñecas, en tobillos, se pueden hacer un montón de cosas, pero muchísimas, muchísimas. Ahí está lo que os he dicho del lienzo y el arte nuestro de diseñar, que es ahí. En cuanto al entrenamiento de fuerza, ¿tenéis algún tipo de precaución con algún tipo de... ¿Algún tipo, perdón, no te escucho? De precaución. ¿De precaución en qué sentido? ¿Alguna tipología de ejercicios isométricos o...? Es que depende de cada persona en el sentido de, no es que tengamos un programa ya estructurado para todo el mundo igual. Si a mí me viene una persona que muchos están con problemas de hombros, pues tendré que hacer casi un programa de readaptación de hombros, pero a la vez sin olvidar que hay que entrenar las piernas. Entonces, nosotros la primera fase, sobre todo el primer mes, va a ser mucho de aprendizaje, porque si no han hecho nunca entrenamiento de fuerza, es que tienen mucho miedo además. Les hablas de fuerza y ya están pensando en halterofilia y con cargas. Entonces, es mucho de aprendizaje, de las posturas, de la respiración, que no se os olvide la respiración, que es súper importante. Y cuando vais al gimnasio, la gente respira fatal. O sea, cuándo hay que coger el aire, cuándo hay que echarlo, qué hay que hacer con toda la zona del transverso. O sea, todo ese aprendizaje de respiración es esencial para que se haga bien. Entonces, en cuanto si me preguntas en qué tipo de ejercicios, isométricos, sí, concéntricos, sí, excéntricos, también. No sé si te he respondido. Sí, vamos. Todos. No, ¿por qué uno es mejor que otro? No, o sea, todos tipos de ejercicios. Trabajo excéntrico puedes hacer... No, no hay prohibido. Hace 20 años el trabajo isométrico se prohibía en personas con riesgo cardiovascular porque les decían que subía la tensión, que incrementaba en exceso la tensión arterial. Depende cómo lo hagas. Si lo haces mal, claro, pero no tiene por qué. Está claro que el entrenamiento de fuerza del tren superior, como está mucho más cerca del corazón, la musculatura, sube más la tensión arterial que el tren inferior. Eso está claro, pero si tú lo diseñas bien, con los descansos adecuados, la carga adecuada, no tiene por qué. Es como el entrenamiento interválico en la bici. Entonces, hace 20 años le decíamos a alguien, vamos a hacer entrenamiento interválico de alta intensidad a una persona con infarto de miocardio. ¡Oh! No, diséñalo bien, métele cargas pequeñas, tiempos pequeñitos que sirven de estímulo, con la recuperación adecuada y ya está. Entonces, ¿por qué no va a poder hacer un isométrico aquí en la pared? Sí, ¿no? Es un isométrico. O empujar. Y le haces control escapular. También. Entonces, puedes hacer isométricos, pero controlando el tiempo. No le vas a tener... ¿Qué tenemos que evitar en entrenamiento de fuerza? ¿Qué maniobra tenemos que evitar? La valsalva. Y ya está. Si evitamos la valsalva, el contener la respiración, ya está cogiendo, inspirando, expirando, porque va a haber una subida de tensión arterial. Yo he entrenado con tensión alta potencia. Claro. De hecho, el médico me decía que no y siempre he entrenado pesas. Pues tiene que estar controlado, como todo, sí, y sí. Controlando las cargas no tiene por qué. Y la mejoré mucho, de hecho, lo he quitado de 3, una pastilla llevaba 3 componentes. La has quitado. Le bajaba 1. Si a veces es peor el estrés laboral con que nos vienen a las sesiones porque han tenido discusión en el trabajo con no sé quién o porque ha tenido discusión con su pareja o con su hijo o su hija, que nos vienen a la sesión, les tomamos la tensión arterial de inicio y 180 de sistólica. Y yo, ¿pero qué ha pasado? O sea, todavía no hemos empezado a entrenar, ¿no? Entonces, o el no dormir una noche, por eso es importante que también les controléis la tensión arterial antes y después. O sea, el que una persona haya dormido mal afecta, o que se haya tomado 3 cafés en el desayuno.
o que se haya tomado un cigarro antes de venir a la sesión, también va a subir la tensión arterial. Entonces tenéis que eso, preguntarle también, controlar por qué hoy tienes la tensión alta, y si ese día tienes la tensión alta de inicio, pues hombre, somos profesionales, aunque teníamos planificado un HIIT, igual hay que hacer un LIT ese día, y no pasa nada, lo importante es que haga, lo importante es que haga. Yo no cancelaría ninguna sesión porque tenga la tensión arterial alta de inicio, sino que la adaptaría. O sea, ya bastante ha venido, no le vas a mandar para casa. Hacéis lo que sea, aunque sea ejercicio en el suelo, ejercicios respiratorios, movilidad articular, coordinación, lo que queráis, pero no le mandéis para casa porque tenga la tensión alta. ¿Vosotros desde la clínica hacéis algún seguimiento de otro tipo de hábitos, como pueden ser lo que acabas de mencionar, el sueño, cómo están cada día, incluso alimentación? Les preguntamos. Luego está la nutricionista, que trabaja a nivel nutricional, y está la psicóloga, que trabaja a nivel del tema emocional, con sesiones grupales de respiración, mindfulness y tal, y luego sesiones individuales de terapia. Pues, pero bueno, nosotros en las sesiones, yo en la sesión inicial que les hago, pues les pregunto por saber cómo duermes, qué hábitos tienes, les recomendamos que los días que no están con nosotros, pues que estén activos, y eso ya depende de cada uno. Pero un programa de rehabilitación cardíaca no es solo ejercicio físico, es un programa integral que tiene que hacer un cambio en el estilo de vida. Por eso es tan importante que haya especialistas en psicología y en dietética y nutrición también, trabajando en conjunto a la vez del especialista en cardiología, para controlar todos los factores de riesgo, porque es lo que tú has dicho. Si controlamos el ejercicio, la alimentación, pero luego está estresada esa persona todo el día, pues va a tener el sistema nervioso ahí por las nubes y un mal control. Entonces, es todo. Ya sé que es difícil, pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro súper bien, y luego los demás también. ¿Alguna pregunta más? Bueno, agradeceros el haber venido, el que estéis aquí a estas horas, y espero que se haya entendido y que os haya servido de estímulo para intentar hacer algún cambio si sois entrenadores o entrenadoras en vuestros programas. Y cualquier cosa, bueno, pues estamos en Vitoria, en la Euskal Herriko Unibertsitatea, y ahí estamos. Veo que hay estudiantes, me alegra veros por aquí, así que nada, gracias a todos.